Esperemos que muy buenas tardes a todos, queridos estudiantes. Les habla el profesorcísimo, siempre vestido de negro durante el 2021, Yacer Sandoval. Esta vez transmitiendo desde Madelena, hoy 24 de marzo, para los pocos, pero muy sustanciosos estudiantes de 11 y 14 en directo y en diferido para el resto de eh, buenísimos también estudiantes y aclamados por el presente. Bien, les contaba antes de grabar que ha sido un semestre, un periodo, un trimestre, un periodo más bien, un corte muy accidentado en el cual hemos tenido clases presenciales casi que cada 2 semanas, no por voluntad mía, sino pues por algunas cuestiones administrativas de reuniones y tal, pero pues no ha sido ello un inconveniente para avanzar pues en este proceso de la antropología filosófica. Eh, para hoy, para hoy en el menú eh, tenemos una revisión, digamos así, bibliográfica. Les pedí que tuvieran el texto a la vista o a la mano. Perfecto. Con eso me aseguro que quienes no hayan entregado todavía el mapa conceptual, entonces puedan ponerle muchos más elementos de discusión. Hoy vamos a hacer lo posible por interlocutar entre todos, ¿sí? Que no sea yo, de nuevo, única y exclusivamente aquel quien hablará todo, como lo estoy haciendo hasta el momento, sino pues espero que ustedes también me colaboren con ese asunto. Entonces, bueno, eh, estaba preparando una presentación en una aplicación de este programa de G Suite que se llama Jamboard. Eh, pues no soy un experto en la tecnología, me gustan las cosas básicas, pero esto se da garra de básico. Sí, tengo que hacer una crítica también a la suite de Google. Es mucho más simple uy, perdón, que un tablero realmente darle uso. Eh, Les tengo entonces así como de antesala este título sugestivo que es Gianni Bátimo y su idea de la posmodernidad, ¿no? Ya hemos visto previamente la mirada de Bauman, ¿sí? Dos veces la mirada de Bauman, una frente a la modernidad líquida, una frente al individuo, la concepción de la individualidad como un valor fundamental en todo ese asunto del tránsito a la posmodernidad o un valor de la modernidad mm, en su extremo, o, o, o simplemente, no, y simplemente pues vamos a mirar quizá los puntos de diferencia o los puntos de acuerdo que tiene Gianni Bátimo en su conferencia eh, Posmodernidad, una sociedad transparente, ¿sí? Que no está afirmando, sino está preguntando que si es una sociedad transparente. Eh, Hola Laura, ¿cómo estás con tu carita de Harry Potter? Ese es Harry Hola, Potter, profe. ¿verdad? Bueno, entonces voy a compartir la pantalla. Y vamos a poner este asunto así. ¡Ay! ¡Ay, no! Oigan, y esto. Ya están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, profe. ¿Será que esto, será que esto se abre así como una presentación de PowerPoint? Uy, no, qué pobreza o qué malo soy yo con esa tecnología, o, o qué simpleza, ¿no? Aquí tiene que ser buscar un ya. Ok, entonces es esto. Gianni Battimo y su idea de la posmodernidad, ¿no? Eh, Empiezo con una fotico de Gianni Battimo, no me lo imaginaba que era así, realmente es la primera vez que lo veo, y es algo muy pensativo, ¿no? Y bueno, Gianni Battimo inicia su conferencia hablando sobre la modernidad, es decir, algo que tienen en común todos esos teóricos de la posmodernidad es que no pueden hablar de la posmodernidad sin tener que recurrir de nuevo a la ya desgastada bolsa de la historia de la modernidad, pero cada vez que se mete la mano en esa bolsa de la historia de la modernidad, siempre vamos a encontrar eh, nuevos elementos, ¿cierto? O una precisión más acertada de pronto elementos leídos.
Entonces aquí yo les tengo una pregunta a ustedes. ¿Qué es lo moderno en Bátimo? ¿Y cuándo parece que termina eso, esa modernidad? ¿Qué es lo moderno, amiguitos? En Gianni Bátimo. ¿Me están escuchando? Ahí no. Ahí no. Como el monito. Ahí no. ¿Sí? ¿Sí me están escuchando? Sí, profe, sí lo escuchamos. Ok. Ok. Bueno, digamos que utilizando el texto de Gianni Bátimo, en la primera página, casi hasta la página y media, eh, está la respuesta a esto, ¿no? ¿Qué es lo moderno en Gianni Bátimo? En Gianni Bátimo. ¿Mm? ¿Cómo hicieron el mapa conceptual? Profe, pues yo tengo más o menos en el Ajá. mapa conceptual que es la Sí. modernidad. Entonces, pues el prefijo post es aquel que denomina algo que viene después, es decir, Al- determina que algo ya sí. está por cumplir su ciclo. En este sentido de ideas, la modernidad es esta época en la cual ya hay valores predeterminados. Bátimo afirma que en el siglo XV se genera un culto por lo nuevo, por lo original, y que tiene su punto máximo en la época de la Ilustración. O sea, Listo. prácticamente la historia es como la modernidad, esto viene arraigada con la historia y el hombre ideal, ¿sí? Sí. Efectivamente, entonces ay, ¿cómo será? ¿Será que te voy a compartir? Ay, no. Ay, no. O sea que efectivamente, entonces que lo moderno en Gianni Bátimo, lo moderno en Gianni Bátimo es un momento, efectivamente, que arranca, él dice, en el 480, eso viene siendo más o menos el siglo XV, ¿sí? O el siglo de 1400 hasta 1499. Ya hemos visto bastante, o no, ya hemos visto qué sucedió en eso, ¿sí? El desarrollo del mercantilismo, las conquistas de Europa o las invasiones de Europa a otros lugares, en particular América, el desarrollo de la ciencia y tal. Pero hay algo muy esencial que Di Bátimo nos dice y es algo que caracteriza a lo moderno es el culto por lo nuevo, ¿sí? Aquí tenemos a Stacy Malibu con un sombrero. Me pareció que es como un icono, un icono bien interesante que nos hace pensar que esa posmodernidad que tal vez se habla, espero que se vayan a tomar apuntes, se estén tomando apuntes, esa posmodernidad de la cual se habla, parece ser, bajo la mirada de Bátimo, que aunque él plantea que hay una ruptura, que hay una crisis de esa modernidad, eh, es más de lo mismo. Es la modernidad nueva, ¿sí? O sea, el culto por lo nuevo es tal que me atrevería yo a decir que Gianni Bátimo ve que la posmodernidad es una nueva modernidad. Y cada vez que hablamos de nuevo, siempre me remito como una pregunta, no sé si era filosófica o qué, una pregunta por mamar gallo, pero preguntaba yo, ¿cuánto dura lo nuevo? ¿Mm? ¿Y por qué será que nos gusta tanto lo nuevo? Como eso es antropología, pues más allá de filosófica, más allá de la antropología, eh, amigos, ¿por qué nos gustará tanto lo nuevo? ¿Y cuánto dura lo nuevo? Discutamos, hablemos carreta, hagamos de esto un ejercicio bien bonito, ya que vimos bien. Pues, profe, no sé, de pronto... ¿Se me escucha mucho eco? Sí, amor, es que creo que tienes tu retorno, entonces escucha tu voz en tu micrófono. Ah, Entonces te sugiero que le bajes. ¿Cómo estás escuchando tu voz desde el computador eh, pues yo escucho... o tienes audífonos puestos? Ah, espérate y trato con audífonos. Con audífonos el eco se minimiza. Voy a tomar aquí también apuntes de este asunto, me gustan. Algún día haremos un libro de esto. ¿Por qué nos gusta lo nuevo? Parece una pregunta pendeja, ¿no? Pero ¿será que siempre ha sido así?
Bueno, ¿será que a todos nos gusta lo nuevo? ¿Y cuánto dura lo nuevo? ¿Cuánto dura la novedad? Al respecto, hace un año exacto estábamos con la novedad de la educación virtual, o más bien de mirar cómo educar, ¿no? La novedad del encierro, la novedad de una pandemia, de haber dicho, como el meme. Nunca pensé que iba a vivir primero una pandemia, realmente a muchos nos sorprendió, y ¡pum! Novedad, ¿no? Y al día de hoy yo creo que ustedes y muchas personas, entre esas también incluyo yo, puede que ya estemos desgastados, o sea que esto ya, ¿sí? O quizá nunca fue nada nuevo, porque pues haciendo las mismas prácticas de un salón de clase en computador, ¿sí? Pero bueno, Chiltri iba a hablar, pero pues chévere también que los demás hablen, viejo. Ya, profe, ¿ya se me escucha menos eco? Totalmente, totalmente mejor, Bueno, mucho o mejor. sea, ¿qué creo yo que buscar esa Uy, 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 pregunta? ahora repite, repite que se te cortó todo el mensaje. A muchas personas nos gusta que de cierta manera muestra un avance, ¿sí? Y quiero relacionarlo con esto del concepto de la tecnología porque que no que, que nos gusta lo rápido y pues se relaciona directamente con esto de la modernidad que es esa Espérate, espérate, constante espérate. Se te escucha una palabra sí, una palabra no. Una palabra sí y otra palabra no. entonces no sé qué hacer. Mira, te digo, habías dicho que lo nuevo te gusta porque pues te representa un avance, lo relacionas con la tecnología y vinculaste tecnología con rapidez, pero no que he captado en qué punto, en qué momento. Aló, ay no, Sofi, ¿se nos va a todos? Aló, No escuchamos, profe. ustedes, ¿por qué no participan? O sea, tienen el texto ahí, ¿sí o no? Mafe, dale. Profe, pues yo creo que lo nuevo es como despegarse de un valor predeterminado, ¿sí? Y como usted lo dice, pues Ujú. con la pandemia creo que nos despegamos de algo que ya teníamos muy determinado, ¿sí? Valga la redundancia. Ok, ok. Óyeme, qué palabra tan interesante y tan, no lo había captado. Que lo nuevo sugiere un desprendimiento de algo previo. ¿Mm? Pues, el desprendimiento. Entonces, la novedad será como renacer. O sea, me pongo a pensar así como muy profundo, ¿cierto? Digamos, en los ritos de muerte, ¿sí? Que en algunas culturas, pues, digamos que la muerte no se lloraba, sino que se celebraba porque efectivamente eh, iba a haber una nueva vida, tanto para los dolientes, ¿cierto? Como para el muerto. Y había también una fase de desprendimiento, ¿no? Entonces, digamos que el luto es un momento para desprenderse, ¿cierto? De ese ser querido, pues, o como, sí, sí, desapegarse. Y eh, más adelante vamos a ver que Gianni Bátimo utiliza una palabra muy parecida a desprendimiento, ¿sí? Y que va a ser también como clave en todo este asunto. Muy buena respuesta, bro. Me gustó. Mari, Chiltri, cuando puedas volver a conectarte para terminar tu idea, dale, ¿listo?
Laura, y los demás, Laura, Manuel, Angelita, Lady Carolina, eh, ay, se me perdieron. Oigan, y Harold, eh, lo nuevo, ¿y cuánto dura la novedad? Eso no está en el libro, eso está en sus cabezas, eso está en su experiencia, en su vida, en su experimentación vital. Bueno, pues lo nuevo, ¿qué podría decir de eso? Sería como una moda, podría ser pasajero, temporal. Es una moda, sí, de hecho la palabra moderno tiene que ver con moda, ¿no? Con nuevos modos, ¿sí? Con otro modo de habitar, ser, experimentarse, sentir, en fin. Entonces, si me dices que el gusto por lo nuevo es una moda, me estás diciendo una cosa que raya en sí misma, ¿sí? O sea, no te has permitido desenvolverte de, Perdón, profe, se lo escuché para salir de entrecortado. la respuesta. Agrégale más, más argumentos a tu respuesta. ¿Mm? Para el suelo soy yo. ¿Por qué te gustan las cosas nuevas, Harold? Yo no dije eso, la verdad. No, te estoy preguntando. Te estoy preguntando por qué te gustan las cosas nuevas. ¿Te gusta lo nuevo primero? Sí, a veces. ¿Qué te gusta de estrenar? Pues de lo nuevo sería como los objetos, no, los objetos nuevos que podrían estar presentando ahora mismo. Ya sabes, celulares, etcétera. Aunque bueno, eso no sería lo único nuevo. Tal vez un nuevo estilo de vida, etcétera. Si se me entendió, Ok. se escucha raro. Las dos. Te entendí, se escuchó raro, pero yo te entendí, los demás. ¿Te entendieron? Hay un asunto, Harold, y es que me pareció que tu respuesta estaba siendo demasiado concreta hacia algunos artefactos muy concretos nuevos, pero pues la valgo. ¿Mm? Eh, ¿Cuánto dura lo nuevo, amigos y amigas? ¿Hasta cuándo algo deja de ser nuevo? Pues yo creo que un promedio de entre 5 y 10 años. ¿Qué pasa entre 5 y 10 años? Me encantan tus respuestas. Son de todo lo que menos, son lo que yo menos pienso. Me encanta. Un tiempo determinado. Explícame entre 5 pierde la novedad algo. Pues bueno, dependiendo del éxito que tenga esta novedad, puede durar de 5 a 10 años. Por ejemplo, supongamos que le fue estable, podría durar 3 o 5 años. Le fue excelente, de maravilla, 10 años totales. Pero que a veces no En llegan a toda los... novedad, o sea que ¿en qué año llegaste al INEM? ¿no? ¿En qué año llegaste al INEM? 2016, ¿2017? O sea que tú todavía eres 16. nuevo en el INEM. 2016. ¿Aún eres nuevo en el INEM? No han pasado ni 5 años. O ya no eres nuevo No, en el INEM. es que llevo desde Ah, sexto. ok. Y bueno, me estás diciendo que lo nuevo dura entre 5 y 10 años. O sea que tú todavía tú podrías hacer algo nuevo en el INEM. Más o menos, sí. O por lo menos no un ¿Aún veterano. eres nuevo? No eres un veterano. ¿Quién sería un veterano en el INEM? Que llevas de primaria. Yo, Ah, ok. Eh, para los demás, ¿qué hubo? Me van a dejar con la pregunta a mí en la boca. Quiero escuchar profe, más, muchachos. Dime, Chilti. ya se me escucha mejor o igual. Mejor.
mejor. ¿Y qué? ¿Y los demás duran entre 5 y 10 años, lo que dice Harold, o tienen otras Pues, profe, categorías de respuesta? yo considero que no Ángela, hay te un escucho. tiempo exacto. O sea, Pero, ¿qué sucede? Ok. yo pienso que es tan pronto nos aburramos de eso que esté nuevo, ¿sí? El aburrimiento eh, determina la novedad. Sí, estás Cuando, viendo que, o sea, yo quisiera también complementar lo de Ángela, no solo que nos aburrimos de eso nuevo, sino que ya nos adaptamos a eso. Sí, vemos eso nuevo como algo ya común, común y corriente. ok, ok. O sea que la novedad termina cuando se interioriza y cuando se vuelve común, dijeron ustedes. Ve, interesante, interesante. Yo le daba a la novedad mucho menos tiempo, ¿sí? Yo decía que, por ejemplo, pues unos tenis son nuevos hasta que ya me los, ya, punto, hasta el primer uso. Pero uno dura mucho tiempo, digamos, en caso de artefactos, ¿no? Diciendo, me compré unos nuevos tenis. ¿Cuándo? En diciembre. Sí, sí, y bueno, estamos en abril, llegando a abril, perdón, o cosas así. Entonces, no sé, si bien esas preguntas, pues obviamente no las plantea Batimus, sino que me surgen a mí. Eh, ese gusto por la novedad, ¿sí? Tendrá que ver quizá con, eh, con que el ser humano no adaptarse o adaptar el entorno, ¿cierto? Porque se aburre o algo así, y por eso busca la novedad, porque la historia de la humanidad es constante innovación, ¿no? ¿A qué se deberá eso? No lo dice Gianni Bátimo, lo pregunto yo a humanos, como ustedes, como yo, ¿sí? Me gustan esas clases así como que entre todos pensemos qué carajos pasa. ¿Qué opina Manuel? Perdón. Pues antes de lo que iba a decir Harold, pues yo también pensaba exactamente lo mismo. O sea, el término nuevo deja de funcionar cuando ya lo exclusivo termina de, ¿cómo lo explico? Pues como que ya no incorpora nada nuevo a la sociedad. Entonces, como que cuando, o sea, como el ejemplo de los objetos, o sea, puede que salga un nuevo celular, uno lo compra y toda esa vaina. Entonces, al momento de comprarlo, ya uno lo que pasa es que eso ya se volvió algo muy común, como algo ya muy frecuente, lo cual hace que esto se desvalorice y que ya pierda cierta relevancia. Hablas de valor, ¿no? Y, y digamos que las cosas valen y tienen, y el valor del valor juega en dos bandos, ¿no? Hay cosas que valen mucho porque son tradicionales, reliquias, mm, monumentos, joyas, eh, cosas atesoradas, ¿cómo se llaman esos? Como eh, relicarios de la familia, ¿sí? Y hay otras cosas que valen más en tanto sean más nuevas, ¿sí? Y propongo esa palabra valor porque te estamos hablando de lo nuevo y tú dices, espérate que es que hay un momento en el cual la novedad deja de ser exclusiva y ya pierde valor, ¿sí? Ahora, bueno, que sí, valor económico, valor emocional, bueno, no nos hemos detenido a eso, pero, pero lo nuevo parece entonces que en esta modernidad adquiere mucho valor, ¿no? Gianni Battimo habla que los primeros modernos se molestaban cuando les decían reaccionarios, es decir, que la modernidad es, tomando también palabras de Bauman, es la total lucha contra la tradición,
¿no? ¿Mm? Es luchar contra toda tradición, contra todo atisbo de, de vida anterior aparentemente mejor, ¿sí? Hay una condición del ser humano que se llama el síndrome de Adán y es cuando empiecen ustedes a trabajar, quizá se den cuenta de eso, y es que cuando alguien llega nuevo a trabajar, particularmente en el mundo laboral, cree que se está inventando algo, ¿sí? Y llega a reformar todo. Un ejemplo así grandísimo. No sé ustedes cuántas alcaldías, de cuántas alcaldías en Bogotá son conscientes. ¿Recuerdan la alcaldía de Gustavo Petro? 2012. Aló. Hola. Creo que se le entrecorta un poco. ¿Cuántas alcaldías conocen ustedes de Bogotá? Desde que ustedes tienen conciencia, ¿cuántos alcaldes han pasado? Profe, pues que yo recuerde, creo que como 3. Sí, estaba Gustavo Petro, ¿cierto? Y hablo del síndrome de Adán por esto. Cuando Gustavo Petro asumió la alcaldía, él llegó y dijo, vamos a hacer algo totalmente nuevo, algo que nadie ha inventado, y bueno, reformuló algunas políticas pues del distrito, algunos programas y tal. Luego terminó él y llegó Peñalosa, y Peñalosa dijo, no, yo ahora sí les traigo la novedad. Y desechó todo lo anterior, los avances también, sí, o sea, los errores y los avances de la anterior alcaldía, y arrancó de nuevo, digamos como, por ejemplo con el proyecto del metro, ¿sí? Como hablando de infraestructura y bueno, pues con otros programas sociales, ¿sí? Y hace 1 o 2 años, un año largo, llega la alcaldesa Claudia López, ¿sí? Y también llega a replantear, a inventarse, a a aplicar ese síndrome de Adán, que es que todo tiene que ser nuevo y todo es más nuevo desde que yo sea, yo, no yo ya ser, sino yo como cualquier humano, sea quien lleva la innovación. ¿Mm? Y ese es uno de los, y hasta ahora vamos como en la primera parte del documento, ¿no? O sea, de las características de lo moderno, ¿no? El culto por lo nuevo. Y otra característica de esa modernidad, según Gianni Battimo, es una concepción unitaria de la historia. ¿Alguien podría decirme qué entendió o qué entiende de este? Y vean, hasta les pongo la imagen grandecita como para que de pronto, a ver si de pronto tiene sentido la imagen. ¿Qué entenderíamos por esa concepción unitaria de la historia? No, me siento como un profesor de quinto hermano terrible. Bien. Pues que la historia es una sola y para todos. Ajá. Sí, 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 sí. Efectivamente, ese es el asunto. Y ese fue el problema mismo que hace que la modernidad se rompa, ¿no? Entonces aquí tengo un mapa de Europa con líneas aéreas, y es que teóricamente toda esta concepción moderna, esta concepción de la historia, ya se les había dicho, es una historia que nace en Europa, nace desde Europa y es aplicable a todo el mundo, es decir, como si la concepción unitaria de la historia tuviera como objetivo no informar y registrar los hechos de toda la humanidad, sino registrar y orientar los hechos de la civilización europea, la civilización de Occidente. Porque, ¿qué pasó? La crítica que me han escuchado tantas veces, quizás desde octavo o noveno,
y es que la historia europea, la historia que se enseña en las escuelas, pues es una historia muy moderna porque deja de lado los relatos de los otros pueblos. Y pues obviamente en la actualidad es difícil hablar de historia quechua, historia aymara, historia mapuche, historia de, no sé, de los Bounán, historia de pueblos ahistóricos, pues porque dentro del mismo proceso de la concepción unitaria de la historia, dentro de ese mismo proceso de consolidar, se trataron de eliminar, aniquilar y borrar todos aquellos que no pertenecían al mundo europeo. Y volvemos otra vez a mi discurso de siempre, ¿no? El yo versus los otros, ¿sí? La concepción unitaria de la historia es una imposición de un yo central y que lo caracterizo con un yo central hombre, masculino, patriarcal, rubio, protestante, capitalista y fuerte y adinerado. ¿Mm? Y todo lo demás estaba en riesgo, ¿no? O estaba en riesgo, digamos, antes de esto. Y es que resulta que Gianni Ottimo nos sugiere esta crítica a la historia, y es que la historia está ideologizada, ¿sí? Hay una cuestión que son las ideologías, ¿no? Las ideologías políticas. Uh, y estas son, o sea, una ideología política básicamente trata de ajustar el mundo o la realidad a un modelo económico, un modelo de poder, un modelo social, ¿sí? Y Gianni Battimo nos dice que todo el decurso de la historia conocida no es más sino como mm, una imposición efectiva de un solo modelo y un solo punto de vista en el cual siempre se van a exaltar a los victoriosos. ¿Mm? Él en algún apartado del texto dice que en toda la historia, la crítica que le hacían era, bueno, y por qué la historia está hecha solo primero de hechos violentos, ¿sí? Si miramos la historia de Colombia, que es, digamos, la más cercana que tenemos, pues toda la historia se ha ido a los putazos, pues, así como dirían los mexicanos, a los vergazos, a los madrazos, a los mamonazos, ¿sí? A la violencia. Y toda la historia, como nos la enseñó Europa, es una historia de personas que no que dialogan siquiera, grupos de personas, ejércitos de personas que someten a los otros. Y ojo con esa palabra sometimiento porque aunque no la habla Gianni Battimo, me parece que es esencial dentro de todo esta concepción unitaria de la historia, que es una historia del sometimiento de los demás. Así, breve. Porque el imperio romano es el comienzo de toda esa civilización, porque sometieron a los otros pueblos y punto, ¿sí me entienden? O sea, los otros pueblos ya tenían letras, ya tenían historias, ya tenían relatos, ya tenían una vida también, ¿cierto? Tenían sus puntos de vista y ¡tan! Se unifica todo ese criterio, ¿no? Y la modernidad se va a caracterizar por tratar de defender esa, esa concepción unitaria diciendo que la historia es el desarrollo del hombre, la historia es el desarrollo del hombre europeo, la historia es el desarrollo y progreso del hombre europeo hacia la economía, la historia del desarrollo y progreso del hombre europeo hacia una economía capitalista y, digamos, lo que ya hemos visto en clases anteriores, o sea, que básicamente entonces viene siendo que la historia de la humanidad es la historia del desarrollo del capital, ¿sí? El desarrollo del modelo económico. ¿Mm? Pero hay unos factores de crisis, hay unos factores de crisis que van a poner en duda este asunto. ¿Recuerdan? O sea, lo tienen el texto en la mano, creo que en la página 3 habla de las 1, 2, 3, 4, 5. O en el quinto párrafo, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, sí. En la página 2 párrafo quinto, se habla de una crisis de la historia, ¿sí? ¿Alguien podría recordar o decir por qué entra en crisis este modelo? ¿Sí? ¿Por qué cuál es la crisis de esto?
en el texto. O lo hacemos peor, pongo el PDF y lo leemos todos. Uy, no. Ángela, Fernanda, Shiltri, ¿están ahí? Hola, hola. Ah, sí, sí me escucho. Profe, es la crisis del progreso y dice que si no hay un decurso de las posibles vivencias humanas, tampoco se puede sostener que éstas avancen hacia un mismo fin unívoco para todos. ¿Y qué entiendes de eso o qué no entiendes de eso? De eso que parafraseaste. Está muy bien la respuesta, obvio. Pero pues lo interesante es de pronto decir, profe, ¿entiendió esto? O profe, no entiendo esto. Y los demás no se duerman, viejos. O sea, de verdad Profe, de hecho que es no, algo no, que no. yo había preguntado en el mapa conceptual de Sí, qué por favor. es del progreso, porque ahí me confundí, ahí me perdí bastante. La crisis del progreso. ¿Tienes dudas o sea, tienes dudas de esa afirmación de que el progreso tiene una crisis? Sí, me enredé bastante en eso. Ok, ok, ok. Pues ponle cuidado. Vámonos al texto entonces. Mm, la crisis de este señor. Ay, es que aquí está lo de. La crisis en el progreso, básicamente. No, yo no me voy a poner a leer. La crisis en el progreso es básicamente a lo que nos ha llevado todo este modelo. O sea, no quiero sonar tan recalcitrante, tan ultramamón, tan remamerto, pero digamos que el modelo civilizatorio occidental europeo, ¿sí? Eh, llega al siglo XX hecho harapos, ¿sí? El sueño del hombre civilizado se vuelve, se vuelve insostenible. Un ejemplo, la decadencia del ser humano, ¿sí? ¿En qué decae el ser humano? O sea, la acumulación, ¿sí? Creo que el valor del capital era acumular riqueza, ¿sí? Y en algún momento la acumulación de cosas no nuevas, o más bien, la acumulación de cosas nuevas, ¿sí? De conseguir, 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 conseguir maricadas nuevas, eh, va a reventar. Un ejemplo, son esos, el ejemplo que tengo acá, acumuladores compulsivos, ¿sí? Eh, decadencia del progreso. Eh, esta semana escuché un dato, ¿no? Que 10, el 10% de la población de Colombia, solo aplicable a Colombia, no, pero perdón, no solo aplicable a Colombia, el 10% de la población en Colombia, es decir, 50 millones son, el 10% de 50 millones son 5 millones, no menos, como 500.000 personas, son los dueños del 80% de una crisis del progreso, ya que la historia europea, cuando uno la lee, digamos, en los libros, ¿sí? Libros europeos por europeos y para europeos, pues se muestra que Europa ha hecho una lucha constante por ser el mejor hombre y el mejor modelo a seguir, ¿cierto? Y dentro de eso, como hijos vástagos de la cultura europea, entonces nace Estados Unidos, con todo lo que es su cultura, y nace las Américas, bueno, en el caso de Latinoamérica, también como un producto unido. Y cuando miramos realmente lo que sucede en esos tres focos culturales, es una decadencia en la medida que las condiciones de la población, de la mayoría de las poblaciones, no mejoran, ¿sí? El capitalismo como una tendencia económica, como un modelo económico que busca la satisfacción de las necesidades de todos y la riqueza de todos, se desenmascara haciendo que es solo un modelo para preservar la riqueza de unos pocos sobre a costa pues de una mayoría, llamémoslo así, clases populares o clases trabajadoras. Nada diferente a lo que sucedía en el medioevo, lo que sucedía con los feudos, lo que sucedía en las épocas imperiales de Europa,
las cuales también era un pequeño grupo, élite de la sociedad, el que tenía acceso a las riquezas y al poder político, al poder militar, sobre los demás. La historia europea, entonces, son una serie de revoluciones, ¿cierto? O sea, digamos, los cuatro grandes momentos de la historia europea, según las líneas del tiempo oficial, que son entonces la época de los imperios, se acaban los imperios y surgen los reinos, ¿sí? Entonces, lo que es que el poder imperial ahora se distribuye en pequeños reinos, pero sigue siendo el mismo asunto. Pequeños grupos de personas que se enriquecen a costa del trabajo de los demás. Y luego entonces llegan las revoluciones, la revolución de burguesa, llamémoslo entonces la revolución francesa, que derroca estos reinos, instaura la democracia, pero se sigue manteniendo una estructura, ¿sí? Y la estructura es de los unos sobre los otros. Y a medida que avanza el aparente progreso de los unos pocos, a medida que avanza ese aparente progreso, son más los efectos devastadores, digamos al punto que si en algún momento solo los humanos se afectaban entre sí, la especie humana, al día de hoy uno de los grandes ejemplos de hablar de la crisis del progreso son los problemas ambientales, ¿no? Sí, o sea, es decir, el ser humano logra tocar unas dimensiones antes totalmente desconocidas. Bueno, y ahorita para dónde vamos, ¿sí? Eh, Otro ejemplo de la crisis del progreso. Listo, estamos en Colombia, país democrático, país, mejor dicho, hay con 63.000, casi 63.000 muertos por COVID, pero pues bueno, hay países que están peor, y eso es lo que decir de Colombia. Entonces, Colombia es un país de progreso, pero en un país de progreso suceden cosas que hablan para mí de la decadencia de la humanidad, como el caso de esta niña Sara Sofía, ¿sí? Puede ser una noticia quizás muy local, mucho más local de lo que parece, ya que eso sucede en un barrio en inmediaciones de Kennedy, en Patio Bonito, pero ese ejemplo de la falla en el modelo civilizatorio, en el modelo histórico de Europa, ¿sí me entienden? Y si me entienden, me pueden decir en qué, y si no me entienden, me pueden preguntar por qué. Profe, ¿cómo así? No entiendo la relación. ¿Qué tiene que pasar para que una mujer abandone a su hija, ya sea o dándole muerte, o ya sea dándola, regalándola o vendiéndola en adopción, ¿sí? Entonces uno tiene que mirar que detrás de todo eso hay una estructura político construido a través de toda la historia, ¿sí? Del modelo único de historia, y, y- y no es exitoso, porque se suponía que la última revolución política, digamos, que hay, que es la de llegar a las repúblicas, es para hacer unos gobiernos mucho más justos, ¿no? Y un gobierno más justo, pues obviamente tendría que buscar las garantías de los derechos de todos. Pero el caso de Sara Sofía no es el único caso, digamos, que ha pasado, que está pasando, porque hay estados, o sea, se crea el estado como aparato político que no es capaz de suplir las necesidades de las personas. Digamos, pongamos en el modo más paupérrimo. Esa señora con problemas de consumo, aparentemente, eh, sin ninguna sin nada que aferrarse a la vida y aún teniendo una hija, quizás está pasando por un momento de hambre y se prostituye, y bueno, sus problemas de su decisión, pero más allá de eso, descuida a una niña, ¿sí? Descuida a una niña que pues está a su cargo, y pues para no hacerse cargo de ella, pues pudo haber acudido al Estado, bienestar familiar, bueno, sí, hay muchas entidades para evitar, digamos, que en este caso el ejemplo de esa niña Sara Sofía sea un ejemplo de la descomposición social. Es decir, estamos en una sociedad donde la gente está feriando a los hijos, ¿sí? Nos escandalizamos cuando miramos fotografías de la crisis de 1929 en Estados Unidos, donde las señoras ponían a sus hijos en venta, les ponían un cartel, ¿no? Y niño en venta, y lo compraban los empresarios, o perdón, los industriales, quizá para trabajar o para oficios de la casa. Y bueno, o sea, se vuelve como que están vendiendo personas, y aún pasa, viejo, ¿sí? La decadencia, la crisis del progreso también, ¿en qué va? En que
para que ese progreso exista, ¿sí? Hay que sobreexplotar no solo, digamos, los elementos naturales mm, inertes, pues, o no humanos, sino también la sobreexplotación humana. ¿M? Hay que tener en cuenta, eh, mirar, digamos, también, hace unas semanas yo les hablaba de este man, de Carlos Marx, ¿sí? Pongamos una fotico del man. Y si bien no me he leído su obra completa, ¿sí? Solo creo que me leí el Manifiesto Comunista nomás y pues ahí. Pero este man, junto con los filósofos de la sospecha, van a hacer una mirada muy sospechosa, o sea, digamos que preveían que el sistema social y económico planteado por Europa eh, iba a generar más bien una decadencia, ¿sí? Una decadencia, ¿sí? Este man, junto con Federico Nietzsche, ¿sí? Que ahorita lo vamos a mostrar, ya hablaban de eso. Entonces, viejo, aún no entiende la crisis del progreso. ¿Qué toca hacer para progresar? ¿Qué es el progreso? El progreso está dado en términos netamente económicos de tener y obtener más cosas, ya sea dinero, ya sean títulos universitarios, ya sean libros, ya sea canciones, ya sea premios, ¿sí? Y pues eso se cayó del mismo peso, ¿sí? Entonces se genera una crisis. Es decir, ¿cuántas personas progresan hoy en día? ¿Mm? Y si progresa una, ¿a costa de cuántas personas? ¿Sí? Este panorama, ¿sí? El de la decadencia de la historia y del progreso del modelo civilizatorio, va a, va a generar una fractura, una crisis, no, más bien, no, todavía no una crisis, va a generar una fractura desde la cual van a vislumbrarse, digamos, los elementos que están debajo de esa burbuja que era el progreso, la historia europea como la historia del progreso. ¿Mm? Y ahí, cuando se empieza a fragmentar eso, digamos que ya es cuando ya empieza a surgir la posmodernidad, o al menos la última posmodernidad, ¿no? Si cada crisis del modelo trae una posmodernidad, es posible que esta sea otra posmodernidad más, ¿cierto? Y que a esta, cuando entre en peor crisis de lo que quizás está entrando, eh, venga ultra postmodernidad. Entonces, póngale cuidado. El progreso queda en duda ante la rebelión de los pueblos que no son Europa, ¿sí? Eh, los oprimidos, los colonizados, los pueblos que sufrieron el imperialismo europeo, como fueron los y tal, van a empezar a revelar su propio discurso, van a mostrar que tienen también su propio punto de fuga en la historia. Vengan a ver si tengo aquí. Ah, ya. Entonces, el último punto de crisis no, esperen, ¿sigo haciendo esta clase así, muchachos? ¿Cómo así, profe? Así como. Como la estoy haciendo de monotemática. Es decir, si está generando interés o porque no me siento más, sino pues como diciendo lo que ya leyeron. Es decir, no estoy haciendo nada nuevo, como para entrar en calor. Continúo con la clase, así como lo estoy haciendo. Pues no sé, profe. Si, si tú dices que es, o sea, si tú dices que la clase se está volviendo o está siendo monotemática, ¿cuál sería una alternativa? Eh, por unas preguntas, pero me parece que se me haría como a modo de evaluación así como
desde hace muchos años. Pero eso, o sea, ese era mi sentir. Yo les pregunto, ¿es el sentir de ustedes también? ¿O el único que, digamos, se siente como un poco incómodo soy yo? ¿No me escuchan? Hola, hola. Así es. ¿Mi sentir es el mismo de ustedes? También pequeñitos. Háblenme. Digan algo. Pues, Pero, profe, a mí me está gustando la clase, la verdad. Ok, y pues listo, respondan a tiempo, por favor. Entonces, estamos solucionando el asunto de la crisis del progreso, ¿no? Entonces, ¿cuáles momentos hablan de la crisis del progreso? Venga, busquemos aquí en internet, que es mucho más fácil. Entonces, el fin de los imperialismos, ¿no? No sé si de pronto los que estuvieron conmigo en noveno lo vimos, creo que obvié ese capítulo de la historia. Ay, no, ya. Los imperialismos, ¿qué fue? Cuando después de someter a América y cuando en el siglo XIX, ¿sí? De 1800 más o menos, los europeos van a hacer casi la misma operación, ya no solo los españoles, sino Bélgica, Alemania, Italia, Francia, Inglaterra, y van a coger a África y y a Australia y el sureste asiático de parche, ¿sí? Es decir, los van a colonizar y los van a utilizar, ¿sí? Y eso va a generar una presión, ¿cierto? De pueblos oprimidos bajo los imperialismos. Cuando se acaban los imperialismos, ¿sí? Que empieza el proceso de antiimperialista en todo el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Entonces muestran que, digamos, las colonias francesas, los únicos que vivían bien en esos países donde los gobernadores eran, eran extranjeros, ¿sí? Eran colonos, se van a revelar entonces los abusos frente a la integridad humana de esos pueblos, lo que pasó en África, no solo lo que pasó en África con el secuestro masivo de personas africanas para que sean esclavos en América en el siglo XV, XVI, XVII, sino cuando llegan y en, 1900 a comienzos del siglo XX se reparten África estas potencias mundiales como si no hubiera personas ahí. Si eso no habla de la decadencia, o sea, si no decadencia económica, de la decadencia y de escoger continentes y repartírselos y repartirse la población como si fueran fichas de parqués, entonces o sea, hay un problema moral, ¿cierto? Hay un problema de empatía con el otro. Listo. Tun, avanzamos en la historia, ¿no? Está la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, con la Segunda Guerra Mundial. Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial surge algo que son los medios. El estandarte, son el pie fuerte de toda la postura posmoderna de Gianni Bátimo, ¿sí? Gianni Bátimo no va a decir de que la posmodernidad surge única y exclusivamente por las crisis, ¿sí? Las crisis son eh, cuando esos pueblos colonizados empiezan a manifestarse, ¿sí? Y empiezan a luchar por sus propias identidades y sus propias reivindicaciones, es decir, lo que hizo América en 1810 llegan esos pueblos a hacerlo en el siglo XX, ¿sí? O sea, sino que son los medios de comunicación cuando empiezan a informar que está sucediendo eso en el mundo, es ahí donde comienza la posmodernidad para este dátimo. Es decir, la posmodernidad como una sociedad de la comunicación. O sea, a lo que ya decía Bauman, de la sociedad líquida y todo ese asunto, le vamos a agregar que es una sociedad
hipercomunicada. Este señor, entonces aquí tenemos un televisor diciendo, hoy presentamos las crisis del modelo vistas por los oprimidos. Los medios de comunicación van a mostrar otras realidades que antes no se conocían. Los periódicos que en algún momento eran sencillamente los portavoces del gobierno o de algunos grupos empresariales y todos los medios de comunicación, ahorita van a tener la necesidad de venderse, ¿sí? Porque la comunicación es algo rentable. Y en ese asunto de comprar y vender información, comunicación, van a revelar entonces las crisis de esos oprimidos. Un ejemplo grandísimo, venga, uy, esto así más tecnológico. Les vamos a dar un ejemplo de cómo funciona eso. Vietnam documental. Ay. Uy, ¿dónde está el propio, el propio? Uy, Vietnam documental. eh, Vietnam documental de Estados Unidos. Bueno, vamos, por ejemplo esto, ¿sí? ¿Tiene audio? Oiga, No, ¿les profe, no. llega audio, no es cierto? Sí, señor. No. ¿Y ahora sí? Sí. Escucho como eco. Sí, perdón, espera. Listo, por ejemplo eso. Más de 47.000, ta. Los medios de comunicación van a empezar a mostrar una cantidad de realidades que estaban escondidas, ¿sí? Sobre el modelo, todo el modelo, es decir, va a revelar que la modernidad está parada sobre un caos y un total desastre humano, ¿sí? Este caso de Vietnam es, digamos, gracias a esos documentales fue que se logró que el pueblo norteamericano se opusiera a una guerra que era una salvajada, ¿sí? O sea, no es, hay un documental mucho más firme, es en inglés, y muestra no solo el sufrimiento de los vietnamitas, es decir, llegaban ejércitos gringos a quemar aldeas, sino que también habían personas que se dedicaban a escuchar la voz de los vietnamitas. ¿Sí? Eh, y así por el estilo. O sea, la Segunda Guerra Mundial va a tener después de la Segunda Guerra Mundial, durante y después a mostrar los relatos desde diversos puntos de vista, poniendo a temblar la unicidad de la historia europea. ¿Sí? Es decir, va a liberarse otro tipo de racionalidades, otro tipo de mentalidades, otro tipo de historias, otro tipo de relatos constituidos que van a, van a, van a generar o van a pretender generar en las conciencias el hecho de que van a pretender generar en las conciencias el hecho de que hay otros lugares desde donde se construye la historia. Esperen que creo que tengo aquí un dibujito. ¿Sí? Aquí tengo una pregunta. ¿Cuáles son las fisuras que van a presentar los medios? ¿Sí? Van a presentar las guerras, van a presentar, podremos hablarlo hoy, digamos, los documentales sobre cómo viven los indígenas, eh, las fisuras que van a presentar los medios a lo largo de la historia, van a ser los espacios que se les dan para que todos aquellos oprimidos como hombres, mujeres, pueblos colonizados, diversos sexuales, diversos culturales, eh, todas las diversidades que hay, ¿sí? Todos los que antes están oprimidos van a empezar ahorita a tener voz y voto en este asunto.
Gianni Bátimo aborda el asunto de los medios de comunicación pensando que y dar efectivamente el poder político de un solo sector, pero no contaba con que los medios de comunicación van a dar voz a lo que él en algunas ocasiones llama minorías étnicas, ¿sí? O minorías culturales, y es sencillamente la visibilización de esos otros que antes no existían, no existían. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles fisuras se enfrentan estos medios? La crisis del SIDA, ¿sí? La crisis del SIDA, ¿sí? Con la cual inicialmente culparon a los homosexuales y culparon a los africanos de llevar. Los medios de comunicación van a hacer investigaciones y periodismo y todo ese asunto que tiene que ver. Y si van a revelar otro tipo de verdades, ¿cierto? Creo que estoy diciendo mucho la palabra cierto. Van a revelar otro tipo de verdades. Otras fisuras que van a presentar los medios, podremos hablar la situación de las comunidades campesinas alrededor de la extracción de pozos petroleros, ¿sí? En las cuales los pozos petroleros, los empresarios petroleros, se muestran inicialmente como los que van a salvar la economía de determinado país, de determinada región, pero los medios de comunicación le dan voz a aquellos que sufren las consecuencias de la contaminación del agua, de que tienen que ser de... Anon, anon, anon. Básicamente, básicamente, la posmodernidad, según Bátimo, gracias a los medios de comunicación, va a permitir que esa única realidad que se nos presentaba al mundo se, se rompa, se fracture como un huevo. Estoy pensando en un huevo duro cuando uno lo deja caer con la cáscara y si bien todo lo que les he dicho hasta el momento pareciera ser político, porque pues, no dejo de verlo así, la historia de la humanidad no deja de ser política, mm, eh, se viene esa pregunta entonces, ¿qué sucede con la realidad? Si bien el relato, el criterio de una historia, un relato único de la historia europeo, hablaba de un único modo de entender la realidad y se fractura, va a dar pie a que todo lo que se construyó a partir de ese relato, toda la ciencia, todo el, todo el conocimiento, todos los valores, también sean puestos en duda y también se, busque en, se busquen las fisuras y las crisis en esos ya no relatos únicamente históricos, sino también en el relato cultural, ¿sí? En el relato económico, en el relato social, en el relato inclusive antropológico que se hace. Y así como vemos este ojo de la libélula, aquí lo voy a poner más grandecito porque me encantan esos animales. Esto lo achicamos un poco. Así como vemos este ojo fragmentado, espero que lo puedan ver con el mismo tamaño que yo. La realidad en un momento entonces va a ser esto, ¿sí? Va a ser un conjunto de imágenes que nos presentan los medios, imágenes de aquí, imágenes de allá, imágenes de abajo, de arriba, de ayer, de mañana, del camarógrafo blanco, el camarógrafo negro, y lo que parecía ser la realidad se pervierte. Se pervirtió la realidad, ¿no? Ya no se sabe qué es. Se sabe entonces que hay una realidad, sabemos que hay una realidad, pero ya no hay un solo único discurso que diga lo real, verídico y válido es esto, sino que van a haber otras voces que van a decir, no, es esto. Vuelvo, digamos, a los ejemplos de la crisis de la modernidad. La crisis, digamos que la modernidad manifiesta su crisis en términos culturales y en términos económicos. La realidad dice que la educación debe ser educación de élite para los más adinerados, donde se les va a enseñar a gobernar, educación profesional para las clases medias, para que aprendan a mandar, y educación técnica
para las clases populares para que aprendan a obedecer. Y ese, digamos, fue un canon de lo que era la realidad educativa en la modernidad. Pasan todas esas crisis, los estudiantes lanzan su voz, los sectores populares lanzan su voz, las clases medias lanzan su voz, todo el mundo lanza su voz y se crea entonces un relato en el cual dice, no, esperen, o la educación es igual para todos, o todos tenemos derecho a gobernar, o todos tenemos, y se rompe esa estructura sólida, ajá, esa estructura sólida que, que existía antes. Y siempre pasa, y siempre pasa. Ayer veía un programa en History Channel, el telescopio y Galileo Galilei, y pasaba exactamente lo mismo, ¿sí? Había un discurso estructurado, tradicional, llamémoslo así, dado por la Iglesia Católica. eh, Esos científicos levantan una nueva voz, obviamente no hay medios de comunicación masivos como actual, pero hay una voz que se levanta, se manifiesta y revoluciona y conmociona y da otra mirada al, otra mirada del mundo, ¿no? En ese caso, el telescopio Galileo era robar la mirada de que el centro del universo era la Tierra y mostrar que no, que la Tierra era un planeta más alrededor de un sol más, alrededor de una galaxia más y bla, 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 bla. Y eso obviamente tendía a derribar no solo el mito de que la Tierra era el centro del universo, sino que alrededor de eso se tejen mitos y se tejen estructuras de poder, en ese caso el poder eclesiástico. Con esto de la posmodernidad, ¿qué sucede con la realidad? ¿Qué es lo real y qué no es lo real? Hagamos un ejemplo. Y sucede algo, digamos, que no está grabada esa clase y yo en algún momento entonces pidiendo una tarea, eh, insulté a Alfonso, ¿sí? Insulté a Alfonso porque no me entregó la tarea. Pero resulta que de esto no hay ninguna evidencia. Sencillamente están los relatos de los 6, 7 estudiantes que están aquí y el mío. Y tenemos que darle el parte de realidad a Roberto. A Roberto. Si yo llego primero y digo mi discurso, digo, no, lo que pasa es que ese muchacho no me entregó la tarea y tras del hecho me insultó, entonces Robert va a decir, esta es la verdad, Robert el rector. Si llega luego Ángela y dice, no, es que lo que pasó fue así y fue así. Es decir, la realidad se va a venir construyendo entonces desde múltiples miradas y va a ser un problema para la realidad. Por lo verdadero O va sea, a quedar también entonces como, entran sí, a sí, flote diferentes verdades. O sea, como entra a flote ese concepto de verdad donde, o sea, la verdad no es solo lo que uno piensa desde el punto de vista subjetivo, sino que es ese conjunto de cada una de las verdades, pues, de cada persona. sí, o sea, y yo me quedé pensando cuando estaba leyendo yo a Bátimo, decía, venga, y entonces aquí, dónde queda lo objetivo? ¿Sí? Obviamente desde la ciencia todo lo objetivo es demostrable y punto, pero cuando estamos hablando de factores humanos, de la historia de la humanidad, ¿sí? Donde todo está en duda, porque la posmodernidad lo que hace también es eso, entonces volver a poner en duda lo que ya estaba seguro, lo último que se afirmó vuelve a ser dudado, pero queda claro algo, hay una realidad, hay una verdad, el asunto es quién y cómo construye ese relato, por eso este ojo de la libélula. Cuando, cuando mira ese ojo de la libélula, dice que los ojos de estos dos grandes ojos de la libélula están compuestos. Qué chichi. Ay, no. No, no, la embarré. Ay, no, quería hacer esto. Dice la leyenda, cuenta la leyenda, que cada ojo esto está compuesto por muchos ojitos. Y dicen los científicos, ojo, ojo, no las libélulas, las captan una porción de imagen por cada ojito de estos, por cada puntico. Y que así es como ellos, como las libreros construyen la realidad. Y nosotros, como consumidores de Discovery Channel, de National Geographic, pues asumimos eso como verdad. Pero resulta que es que falta el relato de alguien, el de la libélula, güey.
Entonces, pongo ese ejemplo como metáfora de lo que sucede, ¿no? La metáfora tanto como si tuviéramos, como si construimos la realidad a partir de como la libélula dicen que lo hace, o segundo, o ponemos también en duda la libélula, pues obviamente habrá ciencia y habrá evidencias y cosas, pero nunca sabremos cómo se mira la realidad. La posmodernidad, los medios de comunicación, la multiplicidad, la pluralidad de voces que salen, que la pluralidad de voces que ahora tienen volumen para hablar y dar su discurso, ponen a temblar entonces inclusive el mismo concepto de lo real y lo objetivo. Y volvemos a la crisis existencial. Entonces, nada tiene sentido porque todo es nada, porque todo lo que tuvimos por sólido, todo lo que tuvimos por cierto, todo lo que tuvimos por asegurado, ¿sí? A lo cual nos aferrábamos alguna vez, ya no, ya deja de ser. Arrancó con René Descartes, duda metódica en el discurso del método en el año 1500 y pedazo, o 1700 y pedazo, creo que 1600, y vuelve a empezar en la misma crisis, la misma duda sobre la verdad, pero esa es más intensivo porque hay más evidencias para decir de que nada es, de que hay una certeza, pero nadie la sabe. Es re riquísimo todos la experimentamos, pero nadie sabe con certeza qué es esto de la realidad. ¿Mm? Acuérdense del ojito de la libélula. Entonces, ¿dónde queda el objetivo? Es una pregunta, ¿no? Me preguntaba yo, porque, pues, digamos, la ciencia, la antropología también, y la filosofía, deben ser objetivas, pero, pero entonces, bueno, depende de quién, ¿no? Al punto que yo les digo. Y si quieren, todo lo que les dije hoy, dúdenlo. Ni yo, ni ustedes leímos a Gianni Bátimo. Amigos míos, respóndanme. ¿Cabe la posibilidad de que no estoy hablando con ustedes? El profe se le escuchó entrecortado en ese pedazo. ¿Qué fue lo último que me entendieron? Que tenemos que dudar todo lo que usted nos está diciendo en esa clase. Esta exposición que les estoy haciendo, me lo hubiera inventado yo sin leer a Bátimo, atendiendo que ustedes tampoco la leyeron. ¿Podría pasar? ¿Podría ser así? Claro, Entonces, ¿dónde queda la realidad? Ojo, no estoy diciendo que la realidad no existe. No, sería una huevonada decir eso. Pero sí estoy diciendo que este asunto de la posmodernidad también puede atender inclusive el concepto de verdad y el concepto de realidad. Es muy rico. Sí, a mucha gente no le gusta. ¿Y qué pasa con la realidad? Pues la realidad se erosiona. ¿Sí? El principio de la realidad. eh, bueno, esperen, le leo entonces aquí. Fue un cosito que tenía. La proliferación de la sociedad de la comunicación, lejos de enseñar una realidad, la va con de numerosas imágenes y numerosos relatos. Yo, porque no. Un ejemplo de eso es, digamos, lo que está pasando ahorita para la reconstrucción de la verdad histórica de Colombia. Todo lo que lo rico que trae este asunto de las miradas. La historia de Colombia, como la mayoría de las historias, está montada sobre aquellos ejércitos estatales oficiales victoriosos que ganaron las batallas y sometieron a estos pueblos. Pero dejando de eso de lado, hubo muchas víctimas. Se genera el de paz, se genera un acuerdo entre los actores de la historia reciente de Colombia, historia violenta reciente de Colombia, y deciden crear un nuevo relato. No un nuevo relato, no. Ampliar las miradas del relato histórico, en el cual ya no solo el ejército es el héroe que salvó a todos, sino que se empieza a revelar que el ejército también participó de forma ilegal en el conflicto armado. Que la guerrilla de las FARC no fue solo esa guerrilla que
las tierras y propiedades de los campesinos, que también eh, cometió crímenes, ¿cierto? Y entonces se va a crear, en el caso colombiano, ojo con eso, se va a crear una historia, también un relato de la historia a partir de las víctimas, como muy importante. Así como a Copérnico lo quisieron quemar en la hoguera, así como a Giordano Bruno lo quemaron en la hoguera, así como a Galileo Galilei lo querían quemar en la hoguera, y creo que lo desterraron, creo que lo obligaron a morir en su casa solo. Eh, porque estaba revelando una verdad incómoda. Actualmente, ese, esa historia relatada por las víctimas, hay un poder moderno, llamémoslo así, sólido, que quiere encargarse de que eso no salga a la luz y a la verdad. Políticamente. Miremos quiénes están detrás de que no, de que se caiga la Jurisdicción Especial para la Paz, en la cual todos los actores del conflicto van allá a decir su verdad. Y hay verdades que incomodan a sectores políticos, a sectores empresariales, viene siendo nuevo, a sectores inclusive de la farándula, eso es muy nuevo, ¿sí? A sectores, a sectores de empresas internacionales, a grupos de trata de blanca internacionales, o sea, hay otro pedazo para construir esa verdad, otro ojo más de la libélula para construir una gran realidad. ¿Sí? Ese es uno de los asuntos. Entonces, lo que tenemos entendido por realidad previamente, ahora se erosiona. Me gustó esta imagen, que eso alguna vez sería una roca y vean, lo erosionó el viento. Y se erosiona al principio de la realidad, ya sea por sospechas al modelo. Aquí tenemos a Federico Nietzsche, ¿sí? Filósofo de la sospecha, quien veía que, uh, que el modelo planteado, ¿cierto? Por el decurso de la historia construida desde Europa. Ojo, este señor vivió entre 1800 y 1900, o sea, creo que alcanzó a llegar a inicios del siglo XX, si mal no estoy. Sí, porque hay fotos, hay una fotografía. Él ya veía lo que estaba pasando y estaba sospechando de que ese modelo no iba a servir para todo el mundo. Es decir, de que esa realidad que se construía con el discurso histórico, llamémoslo así, con el discurso moderno, no era muy confiable. Aparece este señor, un filósofo judío llamado Walter Benjamin, quien se suicidó antes de que lo cogieran los alemanes y quien escribió muchas cosas sobre arte, sobre política, bueno, bueno, un man muy admirable para mí, y no lo he leído. Pero este señor aporta en su mirada hacia a decir que la realidad es solo la realidad de los victoriosos y dónde están los que han sido pisados, ¿cierto? Por los caballos de la victoria. No decía así, pero pues, o sea, pregunta por, ¿y dónde están los otros? Y aparece este señor, Martin Heidegger, filósofo alemán, y va a plantearse ese asunto de la realidad no como una construcción, mm, una una categoría filosófica que es el ser, como que todo lo que es y es estático y no cambia. Ese señor va a decir, no, el ser no existe y va a crear una nueva categoría para la humanidad, una categoría filosófica que se llama el estar siendo, que no es más sino validar de que la realidad no es estática, sino que todo va mutando y va oscilando, tanto como para darle las voces a los oprimidos, llamémoslo así, tanto Profe, la modernidad. ¿Me Sí, aquí estoy.
Profe, no se escuchó lo último que dijo, es que se entrecortó. Se quedó congelada la imagen. ¿Qué fue lo último? ¿Qué fue lo último que me escuchaste? Bueno, ¿me escuchan ahora? Shit. Sí. Hola, hola. Sí, listo. Bueno, voy a resumir. Este principio, esa erosión del principio de la realidad, va a liberar a la humanidad de estar sometidos a la realidad única, monádica, estática y sólida, llamémoslo así. ¿Mm? Y va a quedar entonces, ante la ausencia de la realidad, va a quedar un vacío, y ese vacío es la pérdida del sentido de la realidad. Es decir, nada es totalmente verídico, nada existe, nada es sólido, nada permanece, y ante eso es de una pregunta, ¿qué es de eso? Y va a generar entonces un desarraigo, y aquí fue donde me quedé, llegué hasta, o sea, terminé la lectura, pero hasta aquí llegué en las diapositivas. Esa pérdida de la realidad va a generar una libertad porque ya no hay nada a qué aferrarse, retomando las palabras de Ana María. Hay un desprendimiento de lo predeterminado. ¿Sí? Entonces el ser humano al darse cuenta, al darse cuenta de esa pérdida del sentido de la realidad, se va a desarraigar, se va a reconstruir, se va a redimensionar, va a tratar de buscar, de crear o buscar y encontrar nuevos relatos, ¿sí? La liberación de las diferencias, se liberan las diferencias, ¿sí? Entonces, ¿qué diferencias se liberan? Se liberan las diversas cosmovisiones, se le da cabida a, digamos, en el término de la filosofía, a la relación de la filosofía africana, la filosofía asiática, la filosofía latinoamericana, la filosofía amazónica, de las diversidades a la emergencia de grupos juveniles punks, grupos juveniles hip hopes, grupos juveniles rockeros, rolingas, metaleros, bueno, en su determinado momento. Se va a dar la oportunidad de ser auténtico, ser original y no seguir las masas, que digamos es como la premisa teórica de esa posmodernidad, porque pues creo que inevitablemente seguiremos a las masas, así sean masas de individuos. Este desarraigo va a ser, es muy paradójico, va a ser el principio para buscar las nuevas identidades, pero ese desarraigo trae en sí la desidentificación. Y vuelvo otra vez con el fenómeno de las emergencias de género y los nuevos feminismos, ¿sí? Que antes que decir yo me identifico como lesbiana, gay, bisexual, intertrans, tal, 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 lo que están buscando es desprenderse, desidentificarse de lo que se ha dicho que son lesbianas, gay, bisexuales, transexuales, heterosexuales, cisgénero, toda esa discusión. Y creo que cuando hablamos de este asunto del desarraigo y la desidentidad, volvemos al inicio de las clases. Quiere decir que estamos completando un ciclo. Este desarraigo desemboca en la posibilidad de reconocimiento de lo variado, de lo diverso, poniendo en duda hasta el propio lugar en el cual usted se sitúa. Yo me acuerdo una vez un profesor, yo no creo que la intención de él fuera ponerme a pensar en posmodernidad, ¿no? Pero siempre me acordaré que estábamos en un colegio en la mera adolescencia hace 20 años, y el profesor llega y le dice a un compañero, nos dice a todos, es que ustedes los adolescentes no están definidos si son hombres o mujeres. El ser humano nunca termina de definir su orientación sexual y tal, y pues muchos quedamos como, ¡ah! Y otros como, ¿qué va? ¿Sí? Pero, en el fondo las palabras de él quizá tenían razón, no solo hacia la orientación sexual, que es lo de menos, sino, Profe, no te escucho. Se parece otra vez. ¡la mierda! ¿Ahora sí? Sí, profe. ¿Ahora sí? ¿Qué fue lo último que me escucharon? Estaba hablando de un profesor. Ok.
Ese profesor un día nos dijo, hola, listo. Ese profesor un día nos dijo, lo que pasa es que ustedes no van a identificarse sexualmente en la adolescencia. Ustedes no saben si son hombres o mujeres. Y tal. Nos dijo eso hace 20 años, 21 años. Y a mí me quedó sonando, no, no, o sea, me quedó sonando porque yo decía, pues este man, ¿qué está diciendo? Y no estaba más lejos de la realidad que estaba hablando de que el ser humano, gracias a ese desarraigo y esa desidentificación que trae los más media, los medios de comunicación masivos, eh, traen el asunto de que hasta dudar de la propia identidad de uno, no solo la identidad sexual, sino la identidad de, como proyecto humano, ¿qué soy? ¿Quién soy? ¿Qué seré? ¿Seré? ¿Para qué seré? ¿Sí? Y es una pregunta que cala muy profundo, digamos, no pretendo que esto sea existencialista, pero sí en la búsqueda de sentido o ante la pérdida de sentido de la realidad, entonces hay que de encontrar un sentido. Si no es realidad, sí al menos del ser. ¿Qué sucede con todo esto? Eh, entonces, Gianni Ottimo nos pregunta, entonces, ¿cómo asumimos la historia? ¿Sí? Porque la historia es lo único que nos queda para determinar la realidad es la historia. Y acude a William Dilthey y venga, a ver si les pongo un cuadrito, a ver, cuadro bonito, venga, a ver si un cuadro bonito. Llega y dice este señor que hay que acercarse a la realidad, a la historia, como una experiencia estética, así como cuando se mira un cuadro, aquí tengo el pedacito. Ante toda esa confusión, ¿cierto? La confusión, porque no deja de ser confuso todo eso que estamos hablando. eh, Ese señor toma a William Dilthey, estético del arte, perdón, filósofo de la estética, filósofo del arte, y dice que la experiencia estética nos hace vivir otros mundos posibles, mostrándonos así la contingencia, la relatividad, la finitud del mundo dentro del cual estamos encerrados. Es como una invitación a comprender, haciendo uso, digamos, de la imaginación, haciendo uso de la conciencia, de la empatía, así como dice él, si miramos un cuadro, perdón, reading mind, así como miramos un cuadro y cada uno ve todos vemos el mismo cuadro, pero cada uno, digamos, lo experimenta de cierta forma, ¿cierto? Alguien de pronto siente la frescura de esto, a mí de pronto la melancolía del puente. Cada uno experimenta el cuadro de una forma diferente. La invitación de estos señores es decir, así mismo con la realidad y con la historia, asumirla, viendo el objeto, viendo lo que hay y tratando de comprender de que hay otras posibilidades de comprender lo mismo que son tan válidas como la propia y que la propia mirada que tiene uno es tan inválida como también uno inválida al, es un llamado como a una reedición una reestructuración de la democracia, también llamémoslo así. Y es como ver algo que agarramos y no nos pertenece, ¿sí? Me gustó eso. Asumir la historia como una experiencia estética, viendo algo hermoso que agarramos, pero no nos pertenece. Una oscilación, decía. Finaliza el documento con un planteamiento que dice que todo es, o sea, esta liberación, y nos liberamos de todo, o sea, nos liberamos de la realidad, genera entonces el problema de la realidad. Yo me pregunto, ¿cuál sería el problema de la realidad? Terminó con mm, con esta paráfrasis de que el mundo posmoderno ¿qué dije? Se plantea como un continuo acontecimiento, es decir, no es un hecho dado,
no es una cosa fija, sino es un acontecimiento continuo que acaece constantemente y sobre el que solo, en el que solo nosotros podemos estar ahí oscilando de un lado a otro, ¿cierto? Para tratar de captar la máxima cantidad de información, ¿cierto? Ahora mediada por los medios de comunicación, quienes son, en últimas, los que nos están ofreciendo la verdad del mundo. ¿Mm? Es decir, duda para Google, duda para el sistema educativo, duda para los medios de comunicación, porque son de donde sacamos la información. Y si nos están mintiendo, muchachos, y si nos están mintiendo, tengo unas preguntas que quiero que las escriban en su cuaderno y las reflexionen con base en esto y con base en la lectura. Ese señor Bátimo habla bastante del dialecto, ¿sí? Pero quiero que me respondan qué es dialecto para Bátimo, ¿sí? Porque él no está hablando del dialecto paisa versus el dialecto boyacense, no, pero eso tiene la misma palabra. Hay otra pregunta que es, eh, ¿será que nos liberamos de la realidad? Y una última, que era, ¿qué imagen queda del mundo posmoderno? ¿Qué imagen nos queda entonces del mundo, o no del mundo posmoderno, qué imagen nos queda del mundo en la posmodernidad? Yo arranco, para que no se me copien. Mi imagen del mundo de la posmodernidad es cuando usted coge un huevo crudo y lo estrella contra el piso y se rompen las cáscaras en una superficie viscosa, ¿sí? En una superficie viscosa. Entonces, no se puede reconstruir, ¿cierto? Anda sobre algo fluido, no es sólido y está fragmentado. De tarea les dejo una tareita bonita. Hágame un cuadrito, una pintura, un dibujo coloreado sobre esto. ¿Qué imagen queda del mundo en la posmodernidad? ¿Les parece bonita la tarea? Sí, profe. Listo. Las demás preguntas se las dejan para ustedes. Bacano que se piense en ese asunto. Se las dejan para ustedes las demás preguntas. ¿Listo? Pero de tareita, háganme el dibujito aquel. Voy a cerrar aquí la sesión. Oigan, les agradezco muchísimo. No sé qué idea tengo de discusión. Me imaginé que discusión era hablarnos con otros del mismo tema, pero bueno, creo que de nuevo no los dejé hablar.